El Instituto Interamericano para la Democracia se ocupa precisamente, o lucha, por preservar las instituciones, estas que estamos hablando, los derechos humanos, la democracia y el rule of law en toda América Latina. Carlos Ibargüen era un historiador argentino y una vez dijo: ser objetivo no es no tomar partido, sino no tener partido tomado, anticipado. Entonces uno pregunta, si ser objetivo es señalar los hechos, ¿cómo ante estos hechos nos pueden exigir que seamos neutrales? Nosotros no somos neutrales. Nosotros estamos de un lado porque es imposible frente a estas violaciones ser neutrales o que nos pretendan a nosotros que actuemos en forma neutral. Y mi colega en el Instituto Interamericano para la Democracia es quien nos va a explicar cómo esto se lleva a toda América Latina, y creo que él comparte conmigo de que nosotros no podemos ser neutrales. Gracias, Guillermo. Gracias, buenas noches. La democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en América Latina como tema para la celebración de un aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Si miramos la América Latina hoy día en función de estos tres conceptos o tres parámetros, vamos a encontrar el verdadero eje de confrontación de la realidad política de nuestra América. La gente sostenía y sostiene todavía que hay una confrontación entre ricos y pobres, siempre ha existido. Que hay una confrontación entre derechas e izquierdas, está cada vez más difuminada. Que hay una confrontación entre el capitalismo y el socialismo, está tan confundida y superada por los propios hechos históricos, que analizando la realidad objetiva de la América Latina, lo que encontramos es que el verdadero eje de confrontación se da entre los países que son democracias y los que no son democracias. Y si para recordar lo que es democracia tomamos un concepto que está aceptado por todos los estados de las Américas, en la Carta Democrática Interamericana, nos vamos a dar cuenta que ese concepto, que ese sentido, que esa conceptualización de lo que es democracia en las Américas nos lleva a tratar los otros dos temas que están íntimamente vinculados y que integran la democracia, que son los derechos humanos y el Estado de Derecho. Para eso, recordemos lo que dice el artículo primero de la Carta Democrática Interamericana, que es, entre otras cosas, una disposición legal obligatoria firmada por todos los estados de las Américas, con excepción de Cuba. El artículo primero dice: los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. El artículo segundo dice: el ejercicio efectivo de la democracia es la base del Estado de Derecho. Y el artículo tercero da los 5 elementos esenciales de la democracia, tomando en cuenta que esencial quiere decir algo que si lo quitamos de la cosa objeto de descripción, la cosa desaparece. Y de los 5 elementos esenciales, el primer elemento es el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. El segundo elemento, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. Después vienen la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto, como expresión de la soberanía del pueblo. En cuarto lugar, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas. Y finalmente, la separación e independencia de los poderes públicos. De estos 5 elementos no puede faltar ninguno, pero obviamente no es una casualidad que el respeto a los derechos humanos y el acceso al poder y el ejercicio del poder de acuerdo al Estado de Derecho formen la parte fundamental de esta declaración. La democracia no puede existir si no existe Estado de Derecho, y el Estado de Derecho no puede existir si no existe el respeto a los derechos humanos. Para hablar de Estado de Derecho, como bien introdujo el doctor Lustó, hay una serie de conceptos, hay una serie de elementos, pero el elemento esencial que tenemos que distinguir es que Estado de Derecho es el gobierno de las leyes. En un país, en un Estado donde rija el Estado de Derecho, nosotros vamos a ver que ningún individuo, así sea el más poderoso, se pone por encima de la ley. En el momento en que dentro de un Estado una persona o un grupo de personas se ponen por encima de la ley, cambian la ley, la acomodan a su beneficio y empiezan a utilizar la ley para hacer
actos de violación a los derechos humanos, a las libertades fundamentales, ese es el momento en que se acabó el Estado de Derecho y por lo tanto se acabó la democracia. Y no lo sostengo yo, es algo que está afirmado por una declaración hecha por la Organización de Naciones Unidas, por el Consejo de Seguridad, que en agosto del año 2004 escribía: el Estado de Derecho se refiere a un principio de gobierno según el cual todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de los derechos humanos. O sea, no es que se hacen leyes a conveniencia del dictador Castro, a conveniencia del dictador Chávez o a conveniencia de cualquiera de estos gobernantes que se llaman demócratas y que no lo son, y que creen que al haber creado su propia legalidad han creado un Estado de Derecho diferente, cuando en verdad lo que han hecho es han liquidado el Estado de Derecho y han creado una legalidad que solamente demuestra la vulneración de los derechos humanos y el destrozo de la democracia. Pero esta declaración del Consejo de Seguridad sigue diciendo: el Estado de Derecho exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, de igualdad ante la ley, rendición de cuentas ante la ley, equidad en la aplicación de la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad y transparencia procesal y legal. Esos son los conceptos escritos, aceptados, declarados universalmente y en el ámbito de las naciones americanas de lo que entendemos por democracia y por Estado de Derecho. No voy a hablar de los derechos humanos, pero simplemente sería muy interesante que todos nos pongamos a recordarle a la comunidad internacional y a nuestra propia comunidad que los derechos humanos son los derechos fundamentales que hacen a las condiciones instrumentales que permiten al ser humano su realización y que van desde el derecho a la vida al derecho a la propiedad privada. Hay gente que no sabe que la propiedad privada está en el artículo 23 de la Declaración Interamericana de los Derechos Humanos como un derecho humano. Hay gente que cree que atentando contra la propiedad privada está haciendo justicia social cuando es absolutamente todo lo contrario. Y no hablemos de la libertad o el derecho a la vida, a la existencia, a la libre expresión, a lo que se han llamado los derechos de primera generación, que son los derechos sin los cuales sociales y políticos la gente simplemente no se puede desenvolver en libertad. Con ese marco breve de recordación teórica que es esencial para ver el análisis que vamos a hacer, permítanme ahora mirar un poco lo que es la América de hoy día. Esa América que empecé diciendo está polarizada, está dividida, tiene un eje de contradicción que no es la economía, que no son las derechas y las izquierdas, que no es la ideología. Es la democracia y la no democracia. Es la existencia en América de países democráticos y países que no son democracias, pero que ya tienen que empezar a ser llamados por su nombre sin miedo. Son dictaduras. Porque una dictadura es un gobierno que ha tomado un Estado al margen, en violación del Estado de Derecho, al margen de los principios de la democracia y que lo ejerce por encima de las disposiciones legales, donde una persona o un grupo de personas dictan su voluntad, así sea con decretos, así sea con leyes, así sea con 2/3 o 3/5 partes de una asamblea legislativa que les sirve para sus propósitos, donde violan los derechos humanos, así sea de la mano de sentencias de jueces que ellos han puesto en esa función para convertir la justicia y el sistema de justicia en un mecanismo de represión a la oposición y de criminalización de la actividad política. De eso estamos hablando. Estamos hablando de que en esta América existen democracias y dictaduras. Y las dictaduras están lideradas por la dictadura más antigua del hemisferio, la dictadura cubana, que va a cumplir de la mano del castrismo 55 años. Y que a partir de 1999-2000, cuando llega al gobierno elegido democráticamente Hugo Chávez, que se convertiría en el dictador Chávez, se juntan
la necesidad de sustento político de Chávez con la necesidad económica de los Castro y da origen a este proyecto denominado ALBA o socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que la recreación del foquismo armado de los 60 como foquismo electoral. Y que con la plata de PDVSA, con la plata de los venezolanos, dinero que nunca jamás tuvo la dictadura cubana ni en el mejor momento del sustento soviético, ponen en marcha el copamiento y el destrozo de las democracias en países de América Latina, donde absorben a países como Bolivia, como el Ecuador, como Nicaragua, donde intentan reiteradamente controlar Honduras que no cae, donde intentan en el Perú y sus candidatos se dan la vuelta, lo mismo que en El Salvador, y donde llega a un semicontrol como sucede en la Argentina. Pero donde sí logran éxito es en el control de los organismos internacionales, ejemplo la Organización de Estados Americanos, de la mano de Insulza, que es un mecanismo que es elegido por este mecanismo que previamente había copado a través de Petrocaribe la cantidad de votos necesarios para tener la mayoría en la OEA y que tiene un secretario que no respeta la Carta de la Organización de Estados Americanos y que ignora la Carta Democrática Interamericana y que actúa según conveniencia y que era capaz de soportar las más grandes humillaciones públicas de su mandante y dueño, el dictador Chávez. Lo que estoy diciendo es todo absolutamente verificable y vuelvo al tema para reiterar que en ese eje de confrontación de países democráticos y no democráticos, la América democrática, y esto no es casual, es una América estable, es una América con desarrollo económico, es una América con libertades, es una América en la cual hay un elemento esencial a las democracias que es la previsibilidad. En México, en Colombia, en Chile, en el Brasil, en los Estados Unidos, en Panamá, en el Perú, en el Uruguay, no importa que hayan gobiernos de derecha o de izquierda. El Uruguay es un gobierno de izquierda dirigido por un exguerrillero. Chile ahora va a volver a un gobierno seguramente de izquierda. Todos son gobiernos progresistas. Se dice que el gobierno mexicano es de derecha. Eso no importa. Ahí hay un carácter esencial, una característica esencial que es la previsibilidad. Se sabe cuándo va a haber elección, se sabe que el presidente se tiene que ir, se sabe que no puede cambiar la Constitución, se sabe que se va a respetar la ley. En los países no democráticos eso no existe. Han cambiado las constituciones y no han fundado nuevas repúblicas. Han destrozado las repúblicas y en su lugar han instituido reglamentos dictatoriales que son unas cartas constitucionales casualmente fabricadas, asesoradas y presentadas por el mismo grupo de gente que se llaman los estudiosos de la Universidad de Valencia, constitucionalistas, que plantean la falacia del neoconstitucionalismo latinoamericano, que dan clases de derecho constitucional en la Cuba castrista y que han redactado las constituciones de Chávez en Venezuela, de Morales en Bolivia, de Correa en el Ecuador y que seguramente redactarán la constitución que quieren hacer en Nicaragua. Si es todo un proyecto transnacional que nos lleva a mostrar que en esos estados no democráticos no hay Estado de Derecho. La Constitución no es una Constitución porque no está hecha para institucionalizar el respeto a la ley por encima de los individuos, sino todo lo contrario, para que un individuo, Chávez, Maduro, Correa, Castro, tiene su propia Constitución, Morales, maneje como quiera, con instrumentos legales, entre comillas, una dictadura revestida de democracia. Si solo falta que le llamen democracia a Cuba. Tiene elecciones, Castro ya se hace llamar presidente, ya son parte de un comité de derechos humanos en las Naciones Unidas. ¿Qué diferencia? En vez de que eso suceda, los invito a defender la verdadera democracia y a llamar dictadura a la de Venezuela, a la de Bolivia, a la del Ecuador, a la de Nicaragua. Cuidado, la cosa se dé la vuelta y estemos con un problema que, además de ser una violación permanente de derechos humanos y de destrozo del Estado de Derecho, sea un problema ya de nomenclatura. Una nomenclatura que además tiene que ver con los derechos humanos, porque en la década de los 70 y 80 parecía que los derechos humanos eran la bandera de las izquierdas y que estaban defendidas desde Cuba y desde la Unión Soviética. Hoy día, cuando esos países, cuando la Cuba castrista controla 5 países con dictaduras,
Eso no importa, se han olvidado de los derechos humanos y violan los derechos humanos permanentemente, y eso ya no se escucha ese discurso. ¿Dónde están los defensores de derechos humanos de la década de los 70? Las ONGs, los organismos internacionales, las instituciones religiosas, para defender los derechos humanos en Venezuela, en el Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua, para defender países donde hay presos políticos, perseguidos políticos y exiliados políticos? Hasta antes del gobierno de Chávez y la alianza de Chávez con Castro, solamente había exilio cubano en la América Latina y en los Estados Unidos. Hoy día hay exilio venezolano, hoy día hay exilio boliviano, hoy día hay exilio ecuatoriano. Los cubanos castristas han producido exilio por millones. Chávez ha producido exilio por miles. El gobierno de Morales lo está produciendo por cientos, ya llegando a miles. Y el gobierno de Correa por decenas. Es solo cuestión de tiempo para que eso aumente. Si los hermanos venezolanos ya tienen hasta un alcalde en Miami, resultado de su presencia obligatoria en una ciudad del exterior, que es esta ciudad. Explicado esto, permítame insistir nada más en qué pasa en esta dinámica con la justicia. La justicia es un mecanismo de persecución y de represión. En la década de los 70, las dictaduras militares le mandaban a un político adversario o a un empresario o a la persona que querían victimar, al amanecer o en la noche, un coche militar con gente armada, civil o militar, sacaban violentamente al individuo o su familia y se lo llevaban preso, era un preso político. Hoy día los gobiernos de Maduro, de Morales, de Correa, de Ortega, de Castro, mandan un fiscal y después del fiscal el acusado tiene que ir donde un juez y está preso. ¿Acaso no están hablando los hermanos venezolanos de la cantidad de presos por orden judicial que hay, presos políticos? Y eso es justicia. Eso es el instrumento de represión de las dictaduras. Ni Venezuela es una democracia, ni la justicia venezolana es justa. Es un instrumento de opresión de esa dictadura. Entonces, por favor, llamen a Maduro por lo que es, un dictador. Porque la presidencia es un elemento de la república que tiene un carácter esencial, la temporalidad. No hay presidentes indefinidos, no hay presidentes cuyo mandato de vigencia no se conozca el día que se va a extinguir, no hay presidentes sin previsibilidad en la determinación del tiempo de su mandato. Dicho esto, vamos a mirar el verdadero objeto de esta charla ya para concluir, y es ¿qué perspectiva vemos en esto? Bueno, les quiero dar, lo que les he contado es una descripción topográfica de las malas noticias. Pero en el Inter-American Institute for Democracy nosotros creemos que ha habido un punto de quiebre y que esto va de bajada. Y va de bajada, y esa es la buena noticia, porque hay un quiebre en el sustento económico de este proceso dictatorial. Hay un quiebre en el término de vida misma de los dictadores, los Castros son octogenarios, algún rato tienen. Y hay un quiebre que se produce por algo que ha mencionado el orador que me antecedió en el uso de la palabra, que es la revolución tecnológica del siglo XXI, última década del siglo XX y este siglo XXI, que ha producido la revolución comunicacional. Y la revolución comunicacional que ha convertido a Cuba, que era una isla y una cárcel, ya en una isla, pero no en una cárcel, porque tienen capacidad de comunicación. Ahora hay que usar adecuadamente sus instrumentos y, sobre todo, informar al mundo libre, además de informar a la gente que está bajo el sometimiento de las dictaduras. Nosotros creemos que vienen tiempos mejores. El socialismo del siglo XXI no tiene futuro porque es antihistórico y es antinatural. Estas cosas que estamos comentando esta noche, la gente se da cuenta. Los países, los gobernantes, los gobiernos democráticos de América Latina, que por razones económicas y políticas todavía disimulan esta situación, no van a poder seguir haciendo eso por mucho tiempo. Va a llegar un momento en que las dictaduras tengan que ser llamadas como dictaduras. Y pongo el ejemplo de la Fundación Carter, que pasa de un apoyo extremo a la dictadura venezolana en formación y en ejercicio a una posición neutral y ahora a una posición distante. Eso es lo que va a pasar ante la evidencia pública y política de las cosas que están sucediendo. Yo creo y nosotros creemos que al fin de esta década
para los hombres, para los seres humanos, una década es mucho tiempo. Para las naciones, para los estados, es un párrafo en la historia. Al final de esta década, las dictaduras del socialismo del siglo XXI van a ser una mala historia, porque además la economía los va a derrotar. Venezuela está en crisis económica, Bolivia pende de un hilo, todavía tiene éxitos económicos que vienen de la siembra del pasado, que viene de un buen momento por el precio de los minerales y de los commodities que ayudan a toda América Latina, y del narcotráfico, porque el presidente Cocalero impulsa ese tipo de producción, que casualmente se multiplica convirtiendo a Venezuela en un gran país de tránsito, haciendo aparecer droga también en los puertos ecuatorianos. Son casualidades que la policía internacional está siguiendo y que la prensa internacional está verificando. Creemos que vienen tiempos mejores porque los violadores institucionalizados de los derechos humanos están en países que se conocen. Evidentemente, en todos los países se violan los derechos humanos, pero se violan como excepción, no como regla. En las democracias, además, hay capacidad de denuncia, hay capacidad de poner en evidencia, hay opinión pública libre, hay prensa libre que puede denunciar esas situaciones. En las dictaduras no. Y ese proceso hace que tengamos que llamar a estos países no democráticos, a estas dictaduras, como violadores institucionalizados de los derechos humanos en el día que se va a recordar la proclamación de los derechos humanos. El desafío que nosotros planteamos es participar a través de la difusión, a través de la denuncia, a través de la concientización, a través de la comprobación de estas cosas que les estoy diciendo. De los ejemplos que yo he puesto, de los hechos que he relatado, todos son absolutamente verificables. En el caso cubano, en el caso venezolano, en el caso ecuatoriano, en el caso boliviano, en el caso nicaragüense, en los casos históricos que hemos señalado. Tenemos la tarea de participar de esto desde el lugar donde estemos, empezando por llamar a las dictaduras por su nombre, haciendo que el tema de los derechos humanos vuelva a formar parte del centro de la discusión pública, porque en el primer piso de esta estructura están los derechos humanos, después viene el tema del Estado de Derecho y eso está coronado, cubierto por la democracia. No hay democracia sin derechos humanos, no hay Estado de Derecho sin derechos humanos, los derechos humanos son el fundamento. Y al revés, si no se respetan los derechos humanos institucionalmente y como política de Estado, no hablen de que existe democracia. El desafío de todos nosotros es entonces acelerar ese declive a través de la puesta en evidencia, la verdad histórica en la cual los luchadores por la libertad de Venezuela, de Cuba, de los otros países bajo influencia dictatorial, tienen que ser respaldados y tienen que ser cooperados en esta tarea. Muchas gracias.